Es importante entender qué es lo que hace el 5G y qué es lo que dicen que hace. Elie Kubo nos dice en su informe sobre el beamforming, que esta tecnología te fríe los ojos, como se hacía con los huevos durante la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tienes que entender es que estamos ante armas militares. Estamos ante frecuencias de asalto. Si solo comprendes esto, no necesitas saber nada más. Es radiación de microondas militar. Esto es lo que es. I joined the Royal Navy in 1960. Me uní a la Marina Real en 1960 y me especialicé en tecnologías militares de microondas, en tecnologías de radar, que obviamente son microondas, pero no te enseñan exactamente radiotecnología, te enseñan todo sobre microondas y otros usos, de modo que me instruí en microondas militares y el modo en que pueden agredir a las personas, el modo en que pueden dañarnos. Las microondas entonces eran utilizadas como armas, al igual que lo son ahora. Son el arma silenciosa perfecta. Y cuando los gobiernos quieren ahuyentar a un grupo de gente, por ejemplo, las mujeres que protestaban frente a Greenham Common en Inglaterra por la base de misiles que habían instalado, esas mujeres fueron irradiadas con microondas. Hemos irradiado con microondas a los católicos en Irlanda para hacer que se pusieran enfermos. Ocurre a lo largo de todo el mundo. Es un arma que no sabes que está actuando sobre ti, porque la dosis es muy baja, lo cual es en realidad más peligroso que una dosis alta. Es muy baja, y lleva 1 año o 2, pero ese bajo índice de microondas puede provocar daños neurológicos y cánceres, y puedes hacer que todos tus enemigos se enfermen. Es el arma perfecta para un gobierno. Cualquier cosa que lleve el calificativo inteligente significa en realidad armamento militar secreto infiltrado en la tecnología doméstica. De aquí proviene la palabra inteligente. Cada forma de tecnología que vemos hoy ha sido desarrollada para el mismo tipo de campo de batalla, por el mismo sistema de inteligencia gubernamental. Y consecuentemente tiene que ser comercializado y la gente tiene que adoptarlo en sus hogares. Un tanque MIMO es una entrada y una salida masiva de frecuencias. Estos transmisores, te lo creas o no, son radares. Intensifican las señales de radar a lo largo de todo el país y van a matar a todos los polinizadores, a cada estructura biológica. Va a esterilizar el ganado, va a destruir el suelo, con lo que no va a tener ningún valor. Las granjas van a desaparecer y los ciudadanos van a estar sometidos a un ataque. Si no podemos producir comida, si acabamos con los polinizadores, vamos a estar ante un grave problema. La conclusión es que el 5G, su despliegue multitrillonario por las autoridades, es a todas luces un sistema armamentístico enmascarado como una tecnología más eficiente. El despliegue 5G es terrorismo económico. No tiene ningún valor acabar con la población, acabar con su capacidad para producir alimentos, matar a los polinizadores. Puede que veamos una atractiva cifra financiera en un pedazo de papel, pero lo que realmente vamos a encontrar es demencia, diabetes, problemas en el pecho, enfermedades, problemas de salud mental, y su procedencia puede observarse y ha sido constatada por la ciencia.
Hay que tener en cuenta el papel que la electricidad juega en la naturaleza. El ser humano no puede continuar desarrollándose en una atmósfera penetrada por todas partes por corrientes eléctricas y radiaciones. Ello tiene unas repercusiones en el desarrollo del ser humano. La vida del ser humano, en medio de esta electricidad, esta pronunciada radiación eléctrica, está afectándole de tal manera que no va a ser capaz de entender las noticias que le llegan a toda velocidad. El efecto va a ser la disminución de su inteligencia. Es algo que ya puede observarse hoy en día. Incluso ahora puedes notar cómo la gente tiene muchas mayores dificultades para entender las cosas que hace unas pocas décadas. Rudolf Steiner llamó la atención sobre esto en 1924. Desde entonces, nuestra atmósfera se ha visto mucho más penetrada por ondas eléctricas de una amplia gama. Ya no hay duda de que las ondas eléctricas, las fuerzas electromagnéticas, producen efectos biológicos directos. Hay miles de documentos revisados por pares sobre este tema. No hay ninguna duda sobre ello. Toda esta información son estudios científicos publicados, experimentos o estándares oficiales. En el punto inferior de la escala de radiación, de la denominada densidad de potencia o fuerza de señal, está el nivel mínimo al que pueden funcionar los teléfonos móviles, establecido en 2 billones y más partes de microvatio por centímetro cuadrado. Se ha descubierto que las hojas de los pinos envejecen prematuramente a 0,000027. Jóvenes de entre 8 y 17 años que sufrieron una breve exposición a 0,05 tuvieron dolores de cabeza, irritaciones, dificultades para concentrarse y problemas de comportamiento. 0,1 es el punto establecido por la biología generativa como extremadamente grave. 1,0 produce la fragmentación del esperma y una disminución de la viabilidad para el esperma in vitro. A 1,0 pueden tener lugar los siguientes efectos corporales: dolores de cabeza, mareo, fatiga, insomnio, dolor torácico, dificultad para respirar e indigestión. 2,5 muestra alteración en el calcio, en el metabolismo y en las células musculares del corazón. 4,0 modifica el hipocampo, afectando a la memoria y el aprendizaje. 6,0 daña el DNA de las células. ¿Dónde quedan los contadores inteligentes en esta lista? El Instituto de Energía Eléctrica midió en diciembre de 2010 un contador inteligente de un solitrón con pulsos de hasta 7,93 microvatios por centímetro cuadrado. Una medición hecha por nosotros indicó 8,0. Estas mediciones son a corta distancia, aproximadamente a 30 centímetros del contador, y una cuna para niños puede estar a esta distancia al otro lado de una pared. Aunque existen todos estos efectos conocidos sobre la salud a niveles por mucho inferiores, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo consideran aceptable situar el estándar en 9,5 y China, Polonia y Rusia en 10,0, un nivel en el que el comportamiento se ve alterado, produciendo rechazos reflejos después de 30 minutos de exposición. Un portal con 12 contadores inteligentes es algo común, e incluso es un número conservador, arrojando 19,8 microvatios por centímetro cuadrado. Esto es cientos de veces más que niveles que claramente muestran efectos dañinos. ¿Cómo es posible que operadores y gobiernos salgan impunes después de imponernos esta tecnología a cada uno de nosotros? En Canadá, los Estados Unidos y otros países avanzados, el límite se ha establecido entre 600 y 1000 microvatios por centímetro cuadrado. Este llamado límite de seguridad es literalmente decenas de miles de veces mayor que los límites conocidos como dañinos para la salud, de acuerdo a las publicaciones científicas revisadas por pares. Empezamos a saber de quejas relativas a la salud después de la instalación de contadores inteligentes, y quisimos verificarlo utilizando nuestros trabajos de campo. Así que hice mediciones de unas 30 personas situadas a menos de medio metro de un contador. Y en cada uno de los casos, el campo energético humano era anulado frente al contador. Al principio lo que vimos fueron células normales, con estructuras intactas y saludables. Esto era lo esperado de una muestra normal. Después de 2 minutos de exposición ante el contador inteligente, lo que vemos es algo completamente diferente. En la muestra 1 puedes ver que las células se degradan notablemente. La membrana se rompe y se ve un cambio en las células denominadas micoplasma, que muestran una mutación.
En la segunda muestra vemos un tipo de degradación diferente en la membrana celular. Puedes ver una corrugación, que se denomina formación de cuello de botella, y se sabe que ocurre debido a la oxidación o exposición a radicales libres. En el tercer sujeto, cuando obtuvimos la muestra, tuvimos que apartarla del contador a los 45 segundos, porque se quejaba de un dolor de cabeza cada vez más fuerte. Y aquí puedes ver un fenómeno llamado rouleau, donde los hematíes se amontonan, lo que hace muy difícil que la sangre transporte oxígeno a los tejidos, como deberían hacer si funcionaran de manera normal. Cada uno de estos hematíes muestra una degradación, un trauma de las células sanguíneas. Tiene alguna causa, y la única variable era el contador inteligente. La buena noticia fue que los pacientes y las células sanguíneas pueden volver a la normalidad una vez que son apartados del radio de acción de estos depresores. La quinta generación de tecnología inalámbrica o 5G está siendo desplegada por todo el mundo sin realizar estudios de seguridad. Déjenme que lo repita, sin realizar estudios de seguridad. Y tenemos a científicos, medios y activistas medioambientales pidiendo que se detenga esto. Porque en relación a los efectos de la radiación inalámbrica, la ciencia es clara. La radiación inalámbrica puede provocar cánceres como tumores cerebrales, daños en el DNA, está vinculada a la infertilidad, al autismo, el Alzheimer, y todos estos son algunos de los efectos conocidos a día de hoy. Debido a la frecuencia que está siendo utilizada y debido a los niveles extraordinariamente altos de los pulsos utilizados, la amenaza para nuestra salud es mucho mayor que con la tecnología anterior, que de por sí ya es importante. No estamos hablando de la intensidad, hablamos de la frecuencia y el nivel extremadamente alto de las pulsaciones. Hay numerosa literatura que muestra que las pulsaciones de los campos electromagnéticos oscilan arriba y abajo muy deprisa, y en la mayoría de los casos son biológicamente mucho más activas que los campos electromagnéticos sin pulsaciones. Todo aparato inalámbrico emite pulsaciones, pero la industria ignora completamente este hecho. El problema con el 5G es que están poniendo decenas de millones de antenas por todas partes sin hacer un solo estudio de seguridad. ¿Quiere usted decir que, los consumidores, estamos siendo utilizados como cobayas, debido a que no se han comprobado los efectos a menor escala? We are, yes. Un importante estudio del gobierno con cobayas encuentra un vínculo entre los móviles y el cáncer. El primer estudio que vincula la radiación de los móviles al cáncer. 2 décadas, 30 millones de dólares. Un estudio federal publicado hoy concluye que hay cierta evidencia de un vínculo entre la radiación de la telefonía móvil y el cáncer cerebral. Es un estudio de 25 millones de dólares, realizado en cobayas, supuestamente dirigido a demostrar que no hay efectos de la radiación aparte de los térmicos. Y de hecho, demuestra exactamente lo contrario. Y sigue la senda marcada por 2 grandes estudios sobre animales, que dicen exactamente lo mismo. El estudio fue diseñado de modo que no quedara nada sin analizar, que no hubiera ninguna duda. Por eso llevó 14 años. Esta es la manera en que impiden el debate sobre la salud. ¿Por qué lo impiden si no hay ningún problema para la salud? Pienso que cualquiera que instale Wi-Fi en una escuela debería ser encerrado para el resto de su vida. Lo pienso de verdad. Creo que no debería andar en este planeta, porque no ha mirado las investigaciones, y cualquier aliciente que le mueva no compensa los problemas genéticos que los padres van a encontrar al nacer sus hijos. Francia ha prohibido el wifi en las guarderías y hace advertencias a las escuelas de primaria porque están observando que perjudica la capacidad de aprendizaje de los niños. Así que tienen que ponerse señales de advertencia en los lugares en los que hay transmisores wifi. Las 4 principales enfermedades que matan a los niños, a los adultos jóvenes en este momento, son tumores cerebrales, cánceres de tiroides, de recto y de testículos. Los sitios donde ponen el móvil.
Y un montón de niños están enfermos y han sido erróneamente diagnosticados y tratados, porque la industria inalámbrica ha invertido miles de millones de dólares los últimos años, para engañar a la gente y mantenerla desinformada. Estamos experimentando con los niños. Los estamos exponiendo a radiación de microondas durante 6 horas todos los días de colegio. No hay estudios sobre los efectos a largo plazo de esta radiación, ni sobre jóvenes ni sobre adultos. El trabajo sobre radiofrecuencias que hicimos fue apoyado por Motorola. La relación fue realmente muy cordial y distendida, pero solo hasta que empezamos a obtener datos. Esta gente se mostró muy disgustada y comenzó a hablar del modo en que iban a manejar esto, qué tipo de matices iban a introducir en aquello, qué podíamos esperar de lo otro, y a partir de ese momento la relación cambió. Lo que vimos es que Motorola comenzó a ejercer cada vez más control sobre el trabajo, diciéndonos lo que teníamos que hacer, diciéndonos cómo escribir los resúmenes, qué decir en los resúmenes, qué decir en los artículos, cómo hacer el trabajo. No hagáis esto, hacedlo de esta manera. Era algo inaceptable. Había finalizado nuestro estudio sobre el daño en el DNA y envié el informe final a Motorola. Simplemente no estaban dispuestos a aceptar mi interpretación de mi estudio, mi evaluación de mi estudio, mi conocimiento científico en la materia. E intentaron convencerme para que no publicara el estudio. Cuando se hicieron estos estudios hace años, nadie sabía la importancia del microbioma, el papel del microbioma y del sistema inmunitario, y mucho menos el papel del microbioma en el interior de nuestro cerebro, es decir, los microbios que normalmente residen en nuestro cerebro, cuya influencia en el funcionamiento del cerebro es inmensa. Siempre hemos pensado que cuantos menos microbios, mejor. Ahora sabemos que esto de ninguna manera es el caso, porque los microbios son esenciales para el desarrollo y el funcionamiento de todos nuestros órganos y sistemas. Nuestro sistema inmune se fundamenta en los microbios que residen en nuestro intestino, y los microbios influencian también el funcionamiento del cerebro. Esto va a extirpar el DNA microbiano de los seres humanos, que es en realidad nuestro sistema operativo. Según experimentos de laboratorio, no va a afectar el DNA humano, pero dado que el DNA humano es menos del 1% del DNA celular del cuerpo humano, el resto de DNA celular es microbiano. Y puesto que sabemos que esta tecnología va a extirpar el DNA microbiano, de lo que estamos hablando es de la sustracción del sistema operativo de los seres humanos. El embrión, cuando el niño está desarrollándose los 100 primeros días, en ese periodo los óvulos no tienen esa protección. Así que el riesgo de radiación al que son expuestos es el máximo. Durante el primer mes aproximadamente, ni siquiera sabes que estás embarazada. No vas a tomar precauciones. Este es el periodo de mayor riesgo. Darás a luz una niña, cuyos ovarios están ya contaminados. Puede que sea normal, o que genéticamente se encuentre dañada, pero sus ovarios se encuentran en el mayor de los peligros. Así que cuando crezca y quede embarazada y tenga una hija, cuando esta hija genere ovarios y sea fertilizada, el gran riesgo aquí son sus nietos. Es entonces cuando va a ser más evidente. El riesgo de que las mujeres sean irreversiblemente estériles no se da en la tercera generación, sino en la quinta generación. Y esto va a ocurrir de aquí a 150 años. Y claro,
Entonces es demasiado tarde para decir que lo sientes, y es demasiado tarde para decir alto. Hay infinidad de estudios, miles de artículos publicados en la literatura científica, y ninguno de ellos ha entrado a formar parte de la documentación oficial de las autoridades. Así que pienso que ha llegado el momento de hacer una compilación de esa información, tal y como se hizo en el 2007 en forma del informe de Bioiniciativa, del que formo parte, y en el que hemos reunido alrededor de 2.000 referencias científicas en algo más de 600 páginas, y en donde claramente decimos que, por ejemplo, una rata, o un cobaya, o una célula, o una molécula, no deberían ser expuestas a esto. Y al mismo tiempo tenemos este experimento a gran escala utilizando a nuestros hijos. El DNA de tu organismo, tu DNA mitocondrial, puede ser rastreado en tu madre, en su madre y así sucesivamente hasta el inicio del género humano en África, durante la Edad de Piedra. No se ha modificado, y es algo que no se modifica en tu descendencia. Lo que quiere decir que si le provocas un daño, tu hijo puede sufrir daños genéticos, y después sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Estás condenando a las generaciones futuras de cada uno de los niños. Un buen número de estudios muestra que los cerebros y los cuerpos en desarrollo de los niños se ven afectados en mucha mayor medida que los de los adultos, y hay claros signos de un vínculo entre el incremento de los campos electromagnéticos y el espectro de desórdenes asociados al autismo. Cogimos a 10 niños autistas e investigamos el lugar en el que sus madres dormían cuando estaban embarazadas, y los comparamos con el lugar en el que dormían madres que habían dado a luz niños sanos. 10 madres de un grupo y 10 madres del otro. En el grupo de niños autistas encontramos que las mediciones de exposición a microondas eran elevadas en comparación con el grupo de niños normales. El feto se ve afectado. La exposición a los campos electromagnéticos generados por el ser humano se ha convertido en el principal factor que puede ser aislado en los casos de autismo, que puede predecir el autismo. Tienes que tener en cuenta que el DNA funciona también como una antena de fractales, capaz de enviar, recibir y procesar señales en forma de radiofrecuencias. No hay duda de que las radiofrecuencias, como las emitidas por las torres de telefonía y en concreto las nuevas torres que emiten a mucha mayor densidad de señal, pueden interferir la capacidad del DNA para retener y transmitir señales biológicas. Este es uno de los niveles de riesgo, del que muy pocos biólogos son conscientes. La conexión entre los chemtrails y el 5G, los últimos años hemos sido expuestos a estelas químicas, y ahora comienza a verse claro que estas nanopartículas se han depositado sobre los seres humanos durante años, impregnando nuestros cuerpos, en el mejor de los casos permaneciendo en nuestros cuerpos. Esas nanopartículas están generando una cualidad fosforescente, una luminiscencia, de modo que podemos ser detectados en nuestros hogares detrás de muros de hormigón y acero, en el interior de búnkers, en sótanos. No importa dónde estés, el 5G va a poder hacer lecturas mediante triangulaciones y ubicarte, porque como ser vivo estás impregnado de esas nanopartículas, que actúan a modo de transmisor y receptor tecnológico. Exactly, absolutely exactly. Ian Patterson es un ingeniero de telecomunicaciones de Sydney, Australia. Durante 20 años su trabajo había sido analizar los sistemas digitales Tesla. Durante ese periodo, se dio cuenta de los daños producidos por la radiación electromagnética. Altera el funcionamiento del sistema de transpiración corporal, lo que en realidad es tu cerebro, tu sistema nervioso, tus músculos. Intentó advertir de estos efectos a diferentes organismos a través de su compañía. Hizo mediciones y elaboró un informe, e inmediatamente fue despedido. Finalmente, decidió tomarse la justicia por su mano. Cogió un tanque antiguo del ejército británico, y destruyó varias torres de telefonía de Sydney.
¿Has oído alguna vez la fábula del mono y la vasija con cacahuetes? Un mono que busca alimento encuentra una vasija llena de cacahuetes colgada de un árbol. Mete la mano en la vasija y agarra un puñado de cacahuetes. No se da cuenta de que la única manera de poder sacar la mano es abriéndola y soltando los cacahuetes. Pero en tal caso se quedaría sin ellos, así que no los suelta. Sin embargo, por mucho que forcejee y pelee, nunca conseguirá comer esos cacahuetes, y su mano queda atrapada dentro de la vasija. Esto en realidad no es una fábula, es una ancestral técnica para cazar monos utilizada en las selvas africanas y de América del Sur, pero sirve de metáfora para ilustrar un problema al que nos enfrentamos los seres humanos en la actualidad. La mayoría de la gente en este planeta tiene la mano metida en una vasija con cacahuetes y no van a escapar. Si fueran plenamente conscientes de lo que ello supone, les gustaría que las antenas de telefonía móvil desaparecieran. No desearían la tecnología 5G. No desearían que 20.000 satélites se muevan por el cielo. No desearían ser irradiados. Pero no quieren abrir la mano y sacarla de la vasija.